Bueno, saludos desde la ciudad de Shiraz, en Irán. Esta es, bueno, la ciudad turística, diría yo, la más importante, o una de las más importantes, la primera o segunda más importante de Irán. Estamos actualmente en lo que era el palacio, el centro de la dinastía Qajar, que gobernó Irán hace 150 años. Aquí pueden ver un poquito. Básicamente, esta dinastía no era muy popular aquí en la ciudad de Shiraz, de Irán. Entonces, el gobernador local, como le cobraban impuestos altos a la población, lo mataron, el pueblo lo mató. Hoy en día, el palacio es un museo, se convirtió en un museo, pero una maravilla. Bueno, ahorita vamos a entrar adentro del museo, el palacio, a ver qué hay. También aquí habían como las oficinas administrativas, ¿no? De la dinastía Qajar. Pero bueno, ya ahorita es un museo, básicamente. Bueno, más que nada son turistas iraníes los que vienen para acá. En la entrada, en la parte de arriba, hay como como un león, ¿verdad? Básicamente ese león, antiguamente, estaba en la bandera de Persia, ¿verdad? Y la bandera, después de la Revolución Islámica, le quitaron ese león porque, bueno, obviamente simbolizaba como la realeza y querían desafiliarse a todo lo que son símbolos de la realeza y cambiarlo por algo más islámico. Por eso este león, que simbólicamente siempre ha estado en la bandera de Persia, se cambió y ahorita, bueno, se utiliza el icono islámico y por eso que se actualizó la bandera de nuevo después de la Revolución Islámica, que, bueno, que ocurrió hace más o menos, bueno, ya casi 45 años. Bueno, acá estamos dentro del antiguo palacio. En Irán les encanta mucho como decorar los palacios con espejos. Y esto acá es básicamente caparazón de almeja, que lo utilizan mucho para decorar la madera en las puertas. Este es Xerxes, en inglés se llama como el tipo de la película de 300, el malo. Este es él, que fue un rey muy icónico para los persas porque, bueno, era un rey muy grandioso y fue el que llevó básicamente a Persia a su más grande como que expansión territorial, por así decirlo. Interesante aquí, acá los pisos, todo esto es original. Bueno, pues acá estamos como en un pequeño mercado dentro del castillo de la dinastía Zand. En Irán, por hacer trabajo a mano con la madera. Y es un trabajo muy complejo que requiere manos muy pequeñas porque todo esto son como pequeñas piezas que encajan las unas con las otras. Look at this Good is work. Khatam. Yeah, good work. This is Khatam. He's working here. I can show you a piece of important Khatam. You can look at see. They made many pieces of these woods. Yes, and they put Bones of together. the camel put together. Así And que the bronze, junta, yeah, and bronze like this, yeah. juntan varios palitos de estos, los ponen juntos y así es que hacen las figuras. Así que es un trabajo que requiere mucha atención al detalle. Con 165 piecitas de esas maderitas que hacen un bichito de esto. Imagínense para una pieza de estas, ¿cuánto utilizarán? Un trabajo que, claro, a ojo, a primera vista no parece nada, pero el trabajo que va detrás de esto. Entonces, sí, estos artesanos son hay bastantes de ellos acá en esta región de Irán y hacen un tremendo trabajo. Por eso que es tan caro. Igual con las alfombras persas. De hecho, las alfombras persas dicen que son niños que las hacen porque los niños tienen las manos más chiquitas. Entonces, ellos pueden poner más nudos en un mismo tejido. O sea, así como es más fina la alfombra y más cara, más costosa. Tienen otras cosas, collares, cosas muy persas, definitivamente. Bueno, estamos en la mezquita de Bakil. Esta es una mezquita chiita. Así que esta mezquita, ustedes se van a dar cuenta que es chiita y no suní, porque no tienen los pilares esos a cada esquina, sino que tienen como una puerta gigante. Y eso es lo que la caracteriza como una mezquita básicamente chiita y no suní. Esta fue la dinastía Zandi la que construyó esta mezquita chiita. Aquí pueden ver la atención al detalle, es increíble. Muy bonito. Ahí se pone el imán y hace los rezos. De hecho, hace poco estaba sonando la llamada al rezo, ¿no? Que eso va a ser, hay que rezar, en el Islam hay que rezar 5 veces al día. Desde la mezquita hacen el anuncio desde el altoparlante de que es hora de rezar. Y bueno, sí, realmente aquí hay muchos turistas extranjeros. Yo todo el día aquí he sido el único. Son más que nada turistas iraníes de otras regiones de Irán. Como está lloviendo, se ve menos gente. Pero definitivamente vale la pena ver. Allí estamos en la parte de adentro de la fortaleza. Bueno, han habido varias como que familias que gobernaron, que son como dinastías, que son generaciones y generaciones de hijos y nietos que gobernaron el país y bueno, cada una
se fue cambiando en base a, bueno, a temas políticos, golpes de Estado, pero han habido varios. Es válido destacar que, bueno, que también Irán no siempre ha sido soberano, es decir, ha sido invadida por fuerzas extranjeras muchas veces. La más temprana fue la de Alejandro Magno, que él destrozó básicamente Persépolis y Persia. Luego los árabes, la invasión de los árabes, que fueron los que trajeron el Islam para aquí, para Irán, que antes ellos tenían una religión que se llamaba zoroastrianismo. Okay, que es una de las religiones más antiguas del mundo, que de hecho aquí hay las cosas sí culturales. Aquí en Irán ves muchos rasgos de eso, del zoroastrianismo. La religión dicen que es la más antigua del mundo, más antigua que el judaísmo. Es la invasión de los árabes, después los mongoles también invadieron a Irán y conquistaron Irán. Y bueno, y de último, los ingleses de cierta manera, ¿no? Porque después de la Primera Guerra Mundial, los rusos y los ingleses se dividieron a Persia y después otros pusieron al rey, que era el Shah de Irán, que bueno, que muchos dicen, era una figura muy controversial porque muchos dicen que era como una marioneta de los imperialistas, y eso fue lo que causó después la revolución islámica, ¿ok? Entonces, bueno, para resumirlo un poco, acá estamos en el bazar de Bakil. Pueden ver, da una buena vibra, ¿no? Como estar aquí en los bazares, muchos colores, mucha vida, y bueno, aquí las alfombras, algunas persas, otras turcas. Esta parece como una peruana, pero bueno, obviamente es persa. Los bazares siempre han sido como el centro de la ciudad. Y por eso de la ciudad siempre hay un bazar y es donde como que se congrega la gente para hacer sus compras, etc. Aquí vienen cabeles, especies y muchas otras cosas. Persépolis, la antigua capital del imperio de Arquímedes. Fue como el imperio más grandioso, por así decirlo, del pueblo persa, que se extendía, bueno, digamos que hasta la Bulgaria de hoy, hasta lo que es hoy Bulgaria en Europa, hasta lo que es hoy Etiopía en África y hasta lo que es hoy, digamos que la India. Era un imperio enorme y bueno, un imperio que cayó luego de la invasión de Alejandro Magno, que se desintegró por completo desde que el ejército de Alejandro Magno arrasara toda esta región. Una cosa interesante de Persépolis es que nunca se realizó mano de obra de esclavos, a diferencia de muchas otras ruinas de la época, ¿sabes? Como las pirámides de Egipto. Aquí la gente que trabajaba eran obreros a los cuales les pagaban. Y bueno, acá en la pared pueden ver básicamente como soldados persas de este lado. También es interesante porque van a ver como que todos los grupos que estaban bajo el dominio persa, que le rendían homenaje al rey, que eran varios, pues a varios reyes, pero hay uno que se llama Cyprus en inglés, en español no les sé decir el nombre, lo pueden buscar. Acá, por ejemplo, esta puede ser gente de Asiria, reyes de Armenia, reyes de diferentes regiones, diferentes pueblos que estaban bajo el dominio persa, que básicamente le rendían como homenaje al rey. Y sí, efectivamente, fue el imperio más grandioso de los persas, que de hecho en la película 300, bueno, obviamente esa película es mucha fábula, ¿no? Hay mucha fantasía, pero bueno, ahí más o menos proyectan esa grandeza especial por su relevancia histórica. Pero efectivamente cuando Alejandro Magno arrasó por aquí, por el corazón de Persia, destrozó todo y no dejó nada. De hecho, medio arreglar el lugar porque estaba bastante deteriorado. Recuerden que Alejandro Magno en lo que es hoy Macedonia, que es donde está el país actual de Macedonia del Norte, entre donde está Macedonia del Norte y el norte de Grecia, que es como Macedonia del Sur. Y bueno, obviamente al este de Macedonia estaban los persas ya, porque el imperio de Arquímedes se extendía hasta esa región. Entonces tuvieron que pelear. Básicamente Alejandro Magno arrasó y su enemigo principal fueron los persas, por encima de cualquier otro. Este caballo que también es muy icónico de aquí de los persas. Y esas barbas así todas como cuadraditas también es muy icónico no nada más de los persas, de los asirios. Tenían todas las barbas así como cuadraditas. Aquí el león, menos un toro, soldados persas, etcétera. Buenos días desde la ciudad de Yazd. Esta es una ciudad muy icónica, son torres de viento, básicamente captan el aire frío del viento y es como una ventilación interna y también para enfriar el agua. Aquí esta ciudad de Yazd es muy icónica. Los palos de madera que están como alrededor son como para cuando hace falta hacerle mantenimiento, se colocan ahí como en la construcción, pues parecido. Aquí también jardines con piscinitas, que también es algo común en Irán y también en Yazd, sobre todo los palacios reales. Bueno, y aquí estoy adentro de la torre de viento, literalmente está encima de un aire acondicionado, que analiza todo el viento para abajo, así como se mantenían aclimatizados en verano, como que la gente aquí en esta ciudad de Yazd. También para enfriar el agua, también es súper útil. Y para filtrar, ellos utilizaban para filtrar que si polvo o que si insectos,
insectos, colocaban unas mallas para que eso no entre adentro. Bueno, estoy en la torre de los pichones. En uno de estos huequitos había como un nido en su día, un pichón, básicamente, un pájaro pequeño. Básicamente los excrementos de los pichones se utilizaban como fertilizante para la agricultura. Aparentemente era un muy buen fertilizante a la época. Es una cierta cantidad de unos días, colectaban todo el excremento de los pichones y básicamente eso era como un fertilizante, ¿no? Y acá afuera, aquí ven la torre, ustedes ven que hay como alrededor, hay como una raya, ¿no? Básicamente para que las serpientes no suban a comerse los pichones, porque aparentemente podían como subir esto, ¿no? Entonces, así. Habían muchas torres de pichones en toda Persia y bueno, era básicamente el fertilizante que se utilizaba esa época. Un fertilizante muy bueno de calidad. Ahora obviamente ya no se hace porque hay fertilizantes mucho más eficientes con la tecnología. Acá estamos en lo que era un antiguo hotel en los tiempos medievales, en los tiempos de la ruta de seda. La ciudad de Yazd pasaba y Safán pasaba por la ruta de seda, ¿no? Entonces aquí los comerciantes pasaban con sus camellos. Acá ven esto es como una garra que amarraban a los camellos básicamente los viajeros. Luego los comerciantes entraban aquí dentro de este patio, hay una sola entrada, sobre todo para proteger de los bandidos. Obviamente aquí había mucha mercancía de valor y este era como el hotel, como tal. Ahorita lo que hay son tiendas, pero cada puerta que ustedes ven es una habitación de hotel de los viajeros. Aquí estaba el camello y aquí descargaban la mercancía en la parte de arriba. Entonces era como descargar y volver a cargar. Después lo que hacían era que repartían la mercancía en la ciudad, en el metro, en la metrópoli, y así era como hacían el comercio, porque bueno, esta región también era muy importante en los días de la ruta de seda. El Templo del Fuego de Yazd es considerado la capital del zoroastrianismo, que se llama Zoroastar, fundador del zoroastrianismo, que es la religión más antigua del mundo, y Yazd es la capital del zoroastrianismo. Y acá es el fuego sagrado que ha estado quemándose continuamente desde hace más de 1200 años, porque en la religión zoroastra ellos creen en los 4 elementos: el viento, el agua, el fuego y la tierra. Pero el fuego es como que el elemento más importante, porque no se contamina, aporta luz, y el fuego también aporta calor. Es muy difícil creer que ha estado quemando por 1200 años, pero bueno, si todo el mundo lo dice, debe ser verdad. Acá estamos en la Torre del Silencio. Aquí es donde básicamente tenían las ceremonias cuando la gente moría, este hueco. Básicamente ellos creían que el cuerpo humano cuando se enterraba contaminaba, por lo cual lo que hacían era que ponían los cuerpos por encima de la tierra para que los cuervos se los coman, ¿no? Se los devoren, y una vez nada más quedara el hueso, ahí sí se enterraba, porque aparentemente cuando eran nada más huesos y en la carne, ellos pensaban que eso no contaminaba. Ahora también vamos a salir para que vean la vista desde acá arriba, que es bastante impresionante, pero esto es básicamente un templo donde se hacía eso. Era como de ceremonias para la gente que moría. Esta es la vista que se ve, así es. Aquí es donde traían a la gente muerta y hacían las ceremonias de los muertos. Acá estoy en las oficinas de Shah el Grande. Recibía que sí a líderes de otros países, diplomáticos. Miren la vista aquí impresionante desde el balcón. Increíble. Esto es unos pilares que por fuera es madera, pero por dentro tiene algo metálico, ¿no? Para que resista. Esto es una sola pieza de madera que vaya hasta allá arriba. Ven, el techo es como uno de esos juegos de backgammon. Ese estilo es muy persa. Y de hecho, aquí mucha gente dice que se ven como este dibujo de una señora que es como un estilo chino, estilo de dibujo chino. Aparentemente, cuando los mongoles llegaron a Persia, ellos tenían muchos chinos, eran como sus súbditos. Y ese estilo, pueden ver, es un estilo muy de China. Pero fue traído cuando los mongoles arrasaron aquí. Aquí estoy en el mercado de Isfahán. Es el mercado techado más grande del mundo, inclusive más grande que el de Istambul. Pueden ver un laberinto, que varios caminitos en los cuales te metes, con unas piezas que son muy icónicas de la región de Isfahán, que están hechas de cobre, así que es mucho más resistente que el porcelanato. Todo pintado a la mano. Alfombras súper famosas aquí en Isfahán. No es que nada cosas tradicionales, hay unas cosas modernas, todos de acá, todo está hecho acá. No es que son chinas, no son hechas en Irán, y eso es lo que lo hace demasiado especial. Obviamente, con todo esto que te hacen caer en cuenta, una cultura antigua con raíces muy profundo. Es como una ala del mercado. Obviamente que el mercado tiene como 1000 pasillos, como gente que se pierde incluso en los mercados. Pueden ver más o menos lo que tiene que ofrecer todo. Esto es como cosas un poco más modernas. Lo que me gusta es que todo es hecho a mano. Todo se pone mucho valor a eso, al esfuerzo humano, la atención y el detalle. Impresionante la ciudad de Isfahán. Cómo fue construida. Fue construida por el emperador Shah de la dinastía safavida. Pueden ver, bueno, no sé si se puede apreciar como unas especies de círculos que se van poniendo de más grandes a más pequeñas, porque básicamente esa es la sabiduría. Mientras más sabemos, menos sabemos de cierta manera, porque hay más por saber, y hasta llegar en el medio, cuando ya tienes demasiada sabiduría, euforia, como que la divinidad. Por eso hay como un dibujo así súper espectacular en el medio que representa básicamente cuando tú maximizas, cuando el límite de la sabiduría ya llegas al paraíso de cierta manera. Filósofos griegos, como Aristóteles y Platón, también hablan mucho de esto en su filosofía, que la sabiduría, cuando ya llegas a ese nivel de sabiduría tan alto, es como estar en el cielo, es como estar en el paraíso. Esta es otra mezquita, okay, que a diferencia de la que acabamos de ver,
es una mezquita que estaba abierta al público. La otra era privada, era más para eventos privados y no todo el mundo tenía acceso para esto, para rezar y otros eventos. Hay una mano, ¿verdad? Y eso es muy importante, eso es muy simbólico de las mezquitas chiitas islámicas, ¿ok? Porque ellos creían que en el Islam habían 5 personas súper importantes, que era, bueno, Mohammed, Ali, Fatima y, bueno, y otros 2 personajes que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero que son como que las personas más importantes en el Islam chiita. Había acceso para el público para rezar y también fue construida por Shah Abbas, que era el rey a la época que movió la capital de Irán aquí a Isfahan. Y por cierto, la plaza que ven acá es la segunda más grande del mundo después de Tiananmen, de la plaza Tiananmen en China. Entonces es muy icónico dentro de la mezquita. Cada uno es emblemático de las mezquitas persas, como puertas así enormes. Realmente las mezquitas en otros países del mundo están más el ejemplo de Meca en Arabia Saudita. Este diseño sí es único de los persas y del Islam chiita. Ivans, son 4 Ivans que hay acá. Era como que la mezquita del pueblo, una piscina, que la gente del pueblo pueda ver el reflejo de su cara, eso, apreciar tu propia belleza. Como esta era una mezquita pública, con el emperador de los persas quería dar un mensaje, ponía como unas escrituras, y vamos a ver unas para que se riegue la voz, básicamente, lo decía la gente que no podía leer. Aquí hay uno, por ejemplo, un mensaje del antiguo, que voy a mostrar. Unos impactos de bala. Recuerden que Irán era un país chiita y siempre eran invadidos por los suníes. En una ocasión, en los años 1700, invadieron a la mezquita de balas de cuando la invadieron, 350 años, bastante impresionante. Y bueno, yo diría que yo que ya he estado en Persia, en Irán, es el lugar más impresionante del mundo. Yo creo que nada más se compararía y ni siquiera a Samarkand en Uzbekistán. Qué cosa interesante, un mosaico literalmente. Okay, y hay 300.000 piezas, ¿sabes?, que tomaron para hacer ese mosaico. También ven acá, hay puras flores alrededor de la mezquita. 3 millones de flores en total que se utilizaron en esta mezquita. Un trabajo que es impresionante, la mano de obra y el tiempo que consumió. Y por último, pueden ver esquinita aquí de la mezquita. Aparentemente fue hecho a propósito para básicamente indicar la hora que es. Aquí ven una sombrita, ¿verdad? Lo colocaron aquí a propósito en base a la rotación de la Tierra, en base al Sol. Nube no aplica, pero con nube sí aplica. Entonces, cuando es a mediodía, ahora por ejemplo son las 11:45, mediodía, no van a ver esta sombrita, va a desaparecer. Me ven interesante y está colocado en esta esquina a propósito, como una manera de medir el tiempo a la época, en base a la rotación de la Tierra, en base al Sol, pues, básicamente. Ustedes saben que obviamente la Tierra rota no nada más la Tierra, pero también le da vueltas al Sol. El palacio de Shah Abbas. Son como varias historietas. Esto aquí, por ejemplo, es el rey Abbas, ahí lo ven a la derecha, con sus súbditos. Y si se dan cuenta, los súbditos no tenían la espada dentro de su cobertura, la tenían vacía y tenían una manga que le ocultaba la mano. Eso es como un símbolo para que se están sometiendo al rey. Pues eso es lo que simboliza eso. Acá hay otra pintura de una batalla que pelearon los persas contra los otomanos. Y esta fue una de las pocas batallas que perdió Shah Abbas. ¿Por qué? Porque los otomanos, como ven arriba, utilizaron pólvora, utilizaron armas modernas y los iraníes estaban con armas más modestas porque Shah Abbas pensaba que no era ético pelear con pólvora. Los persas peleando a los de Uzbekistán. Los persas eran shia, básicamente era una batalla entre ellos y siempre eran como que los turcos los que provocaban eso, como que mira, ellos son shia, atácalos a los persas. Esta es la parte de adentro del palacio y la parte de afuera, los pilares estos enormes, piezas de madera, acá lo pueden ver, los techos altísimos, alrededor. Este rey Shah Abbas, del cual hablamos tanto, es el único rey persa que tenía el título de gran, porque fue el que más contribuyó a la sociedad persa, por eso le dieron el título. Bueno, aquí tiene la iglesia armenia de Isfahan. Aparentemente, que tiene una historia bastante larga, porque cuando los persas conquistan lo que es hoy Armenia, el rey Shah Abbas los ve como instrumentos muy útiles para propulsar el comercio del imperio persa, porque los armenios siempre tienen una tremenda reputación de ser excelentes comerciantes, también estar muy bien conectados con otros comerciantes y empresarios de Europa. Entonces lo que él hizo fue que trajo a los armenios y bueno, los armenios llegaron a ser una comunidad muy enriquecida acá y abrieron orfanatos, iglesias, hospitales, etcétera. Y bueno, desde ese entonces ha sido una comunidad muy importante. Y bueno, lo que hicieron fue eso. Su papel era propulsar el comercio de los persas, pues básicamente. Y les quiero mostrar la parte de adentro de la iglesia, que también es bastante impresionante. Todos estos murales fueron pintados por artesanos armenios. Una combinación muy interesante entre el arte persa, en el mosaico, y arte ortodoxo. Aquí está cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Aquí cuando arrestaron a Jesús, lo cayeron a latigazos. Aquí es cuando crucificaron a Jesús. Ahí en el medio están los 12 apóstoles. Historias de la Biblia, del Arca de Noé. No está en servicio como un museo, pero sí hay varias otras iglesias en la ciudad de Isfahan tan activas. Me parece interesante el contraste como sea de Armenia. Bueno, ya en mi habitación de hotel en Dubái, mis impresiones de Irán,
De verdad que un país impresionante. Yo creo que tiene un patrimonio histórico y cultural envidiable, que yo creo que es único en el mundo. Yo de nuevo, yo que he estado en Kazajstán, en Uzbekistán, en otras ciudades que pasan por la ruta de seda, de verdad que no hay nada que se le compara a Irán en términos de la belleza de los monumentos históricos. Un pueblo muy acogedor, un pueblo muy educado, que se cuida mucho de su aspecto personal, muy pulcro. También las calles súper limpias. Hay una cosa que hacen los iraníes muy bien, es que todo lo que es el higiene, la limpieza, eso lo hacen muy bien. Me parece que es un pueblo de nivel. Aparte de eso, sí sentí que hay mucha tensión en el ambiente. Yo creo que es entendible porque en el 2025 las tensiones en esa región del mundo están muy altas. Entonces cualquier turista, realmente que las autoridades y el pueblo en general siempre está curioso, ¿sabes? Porque están en el país y claro, mucha gente hace muchas preguntas y eso para el turista puede ser algo incómodo, pero bueno, es entendible, o sea, es entendible y yo creo que en todas las regiones ahorita del Medio Oriente, donde tú puedas ir, Yemen, Siria, Líbano, Irak, yo creo que va a ser algo parecido, más o menos parecido, pero bueno, de verdad que yo espero que esas tensiones bajen un poquito y que lo que he detallado es que hay mucha polarización en el mundo, o sea, hay dos puntos de vista que están demasiado alejados uno del otro y hay que acercarnos un poco más, porque eso de verdad que le conviene a todos, porque también hasta uno como turista lo que quiere es pasarla bien y claro, cuando te interrogan, cuando te hacen muchas preguntas, es un poco incómodo para un turista, no, es entendible pero un poco incómodo, entonces de verdad que los gobiernos de este mundo tienen que entenderse mejor, porque hay mucha gente en el medio que no tiene nada que ver, que sí le afecta de cierta manera estas tensiones entre los países, pero de nuevo, que he encantado de mi experiencia, es un viaje que quedará conmigo para siempre, ha sido uno de los viajes más especiales que he tenido en mi vida y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima, gracias.